¿Preguntado alguna vez cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Es posible alcanzar la felicidad de una manera consciente y deliberada? En este vídeo exploraremos las respuestas que nos da Aristóteles en su obra Ética Nicómaco, donde sostiene que el objetivo último del ser humano es la eudaimonia, esto es, una felicidad plena. Para lograr la felicidad no basta con desearla. Aristóteles nos dirá que hay que actuar de acuerdo con la virtud. ¿Cómo se consigue esto? Acompáñanos en el vídeo de hoy para descubrirlo. Aristóteles nació en Estagira, en el siglo IV a.C., aunque la mayor parte de su vida la pasó en Atenas. Allí conoció a Platón, que fue maestro suyo en la academia, y fundó su propia escuela, el Liceo. Aristóteles, debido a su condición de extranjero, nunca llegó a ser considerado ciudadano ateniense, lo cual le privó de participar de los asuntos públicos. No obstante, esto no hizo que no se preocupara por ellos. Ya hemos comentado que Platón fue su maestro, y aunque Platón tenía una idea idealista de la realidad, Aristóteles enfocó su punto de vista en lo material, en lo terrenal. La gran escenificación de esa diferencia entre Aristóteles y Platón está representada en el cuadro La Escuela de Atenas, de Rafael. En este cuadro podemos ver cómo Platón señala con el dedo hacia el cielo y Aristóteles señala con el dedo hacia la tierra. Esta imagen representa visualmente la principal divergencia entre ambos. Platón buscaba la verdad en el ámbito trascendental, mientras que Aristóteles encontraba la verdad en la observación y en la experiencia del mundo real. Un concepto clave para entender la ética aristotélica y ponerlo en el contexto de la época es el concepto de arete, ¿vale? Esto es la virtud. El concepto de arete, que nosotros lo traducimos como virtud, ya está muy presente en el ciudadano griego ateniense antes de la obra de Aristóteles. De hecho, ya encontramos trazas de este concepto de virtud en los presocráticos. De hecho, la virtud probablemente esté relacionada con los héroes homéricos. El máximo exponente de este héroe es Aquiles, un héroe valeroso, noble y victorioso en combate. Podemos afirmar que había una cultura de la vergüenza, ¿no?, que se anteponía a una cultura de la culpa, ¿vale? Que esto es más propio de la cristiandad. Esto último fue señalado por Friedrich Nietzsche de manera muy perspicaz. Es decir, los héroes tienen un linaje que los relaciona directamente con los dioses y la figura del héroe siempre está muy presente en la sociedad griega, con todo lo que conlleva, con toda su honorabilidad, su gallardía, su presencia. Para entender la ética aristotélica también es muy importante entender la figura de los sofistas. Los sofistas empiezan a cuestionar la idea del héroe. La principal innovación que van a introducir es la instrumentalización del saber. Esto quiere decir que se sirven del saber para ciertos fines. Los sofistas formaban una clase social que nació a mediados del siglo V. Se enmarcan dentro del contexto de la democracia ateniense y son muy parecidos a los asesores políticos que tenemos hoy en día. Y son muy parecidos a la amalgama de personas que se dedican a la comunicación política, a las estrategias de marketing, a la retórica. De hecho, ellos eran especialistas en retórica, es decir, podían persuadir a alguien o enseñar a persuadir a alguien. Y ellos cobraban por ello. Claro, esto tiene todo el sentido dentro de un sistema democrático, porque lo que prima en la democracia es la capacidad de convencer al máximo número de personas posibles. No te impones por la fuerza, te impones convenciendo a los demás para que te voten. Y esto tiene una contrapartida. Mientras que los presocráticos intentaban comprender el origen del cosmos, la verdad primera, el arjé, los sofistas, por su lado, empiezan a apelar a cierto relativismo, como si la verdad última no existiera y sea la opinión de la gente, la perspectiva de cada uno a partir de la cual se tenga que empezar a construir o armar el sistema político. De hecho, llegan a negar la capacidad del ser humano para encontrar esa causa primera, ese fin último. Y esto es un ataque directo al esencialismo presocrático. Es decir, los sofistas concebieron el saber como doxa y no como episteme. Todos conocemos la máxima de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas. Y con estas cuestiones se empieza a poner en valor el poder de la palabra y la oralidad. Dos figuras se rebelaron directamente contra los sofistas: Platón, por un lado, y su maestro, Sócrates.
La figura de Sócrates también resulta clave para entender el pensamiento de Aristóteles, ya que el pensamiento platónico, maestro de Aristóteles, recordemos, Platón, está muy marcado por la influencia de su maestro Sócrates, al que representa en distintos diálogos que él va desarrollando a lo largo de su vida. Bien, centrémonos en la figura de Sócrates por un momento. En contra del relativismo sofista, Sócrates piensa que el ser humano es capaz de conocer la última verdad, conocer una verdad objetiva y elaborar ese conocimiento a través de la comprensión. Él parte de un esencialismo e intelectualismo del bien y de la virtud. Sócrates afirma: quien conoce el bien, actuará bien. Esta es una idea que Aristóteles negará, pero esto ya lo veremos más adelante. ¿Cuál es el método que utiliza Sócrates para poder acercarse a la gente y hacer que la gente se acerque a esta idea de bien? La mayéutica. Sócrates compara la mayéutica con el trabajo que llevan a cabo las parteras. De hecho, la madre de Sócrates es partera y se inspiró en los partos que su madre asistía para hablar de cómo se elabora el conocimiento. Entonces, él propondrá una reflexión a través de la pregunta, del cuestionamiento, sacando de dentro la verdad hacia afuera, a través de la pregunta, de la cuestión. Esta visión de que el conocimiento ya reside en nuestra naturaleza es la visión de la que partirá Platón. Esta visión de que el conocimiento ya forma parte de nosotros y que hay que extraerlo es fundamental y fundacional en el pensamiento platónico. Es un conocimiento estrictamente ligado a la virtud. Es un intelectualismo moral, es decir, la persona, para actuar bien, primero tiene que conocer el bien, y el intelectual, en tanto que conocedor del bien, realiza el mismo. El ignorante, como no conoce el bien, no puede realizar el bien. Ahora centrémonos en la figura de Platón, ¿de acuerdo? Y en su idea del bien. Para Platón, el bien es una forma suprema. Él utiliza una metáfora para hablarnos del bien, que es que del mismo modo que el sol nos permite ver las formas mutables, pero nos cegamos si lo miramos directamente, el bien ilumina todas las demás formas en tanto que luz intelectual. Es decir, la luz del bien es la que nos permite ver las formas de las cosas, que son la verdad. Pero no podemos contemplar esta luz directamente. Así pues, es el conocimiento el que legitima el poder, pues para Platón la polis debe ser gobernada por filósofos. De hecho, él establece un paralelismo entre la estructura social y el alma humana, de manera que tanto la estructura social como el alma humana deben estar regidas por la razón. Volvamos a Aristóteles. Como ya hemos comentado, Aristóteles nació en Estagira, que está en el norte de la antigua Grecia. Junto con Platón, es considerado el padre de la filosofía occidental. Fundó el Liceo, su propia escuela de filosofía, y de joven formó parte de la Academia Platónica. Platón fue su maestro, aunque luego se alejó de él. Famosa es la afirmación de amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, o la representación que se hace de ambos en la escuela de Atenas, contraponiendo las dos formas de pensar, la aristotélica, más centrada en la experiencia, en la observación y en lo terrenal, y la platónica, más enfocada en el trascendentalismo, ¿no? Y el bien que está en otra parte. La obra de Aristóteles se compone de tratados dedicados a diferentes ramas, ¿de acuerdo? En las que se irá diversificando la filosofía: física, lógica, ética, política, metafísica. Todos sus escritos parecen ser lecciones que él habría dado en el liceo, apuntes para leer y para dirigirse a sus alumnos. La ética que nos propone Aristóteles es la ética teleológica, es decir, una ética orientada a un fin. En primer plano, Aristóteles propone que este fin debe ir más allá de los medios. Eso no quiere decir que todo valga, ¿no? Que cualquier fin justifique los medios. Cuando Aristóteles nos habla de una vida virtuosa, nos habla de vivir con la conciencia tranquila. Ahora bien, este fin a priori es el fin y el bien, que es algo que debe adquirirse mediante el hábito. Por tanto, ya hemos identificado la virtud con el hábito. El bien se identifica con la felicidad. Aristóteles lo llama eudaimonía, y nosotros lo traducimos como felicidad, que es una felicidad plena, de una persona que se realiza en el mundo. A diferencia del bien platónico, que se identifica con el sol, ¿no? Ese sol que ilumina todo. Para Aristóteles, lo que se está buscando en cada momento no es una idea abstracta del bien,
sino que se corresponde mucho más con el sentido de la vida, el que le damos y el que nos es dado. El bien completo es autosuficiente, pero no se debe olvidar todo lo que le circunda. Es decir, nosotros, en tanto que personas, tenemos que procurar nuestro bien, pero este bien tiene que encontrar su máxima expresión en la comunidad, en la polis, en la ciudad, de la que hablaba Aristóteles. Para Aristóteles, el ser humano es un ser social. Zon politikon es la zona donde el ser humano se realiza. Asume que este ser humano debe adquirir cierta responsabilidad con los que nos rodean y esta relación no puede partir del interés, ¿vale? Aristóteles utilizará un término que llama filia, que es algo parecido a la amistad, ¿no?, que entenderíamos hoy en día. Ahora bien, para actuar conforme a esta filia de manera totalmente desinteresada debemos ser autosuficientes, es decir, debemos practicar o buscar una especie de autarquía, porque si no tenemos esta autarquía, cuando vayamos a proyectarnos hacia los demás siempre estaremos buscando algo a cambio y será una relación interesada, no basada en la filia. Aristóteles nos plantea que hay tres almas o tres formas de vida. La vegetativa, ¿no?, que consiste en nutrirse, esta es propia de las plantas. La sensitiva es un estadio superior en la que se encontrarían los animales, reproducirse, agruparse. Y la racional es la propia de los seres humanos, es decir, el ser humano se diferencia, se distingue por ser capaz de razonar. El término clave para entender la ética aristotélica es la frónesis, lo que hoy en día se puede traducir como prudencia. Es decir, la frónesis o prudencia sería el justo medio, la distancia entre dos puntos si lo comprendemos como una parábola. Es una manera de hacernos una imagen mental. Ya veremos que para cada caso, en cada persona, el punto medio, este justo medio, cambia. Pero esta es la virtud por antonomasia. Es decir, no es la prudencia cristiana ni el callarse ante una situación de injusticia, no es una prudencia en virtud de la cual evitemos el conflicto. No, la prudencia aristotélica requiere del saber actuar en función de dos extremos, de saber encontrar un punto medio entre dos extremos. Y esto implica la capacidad de aplicar principios generales a situaciones particulares. Es decir, es actuar de tal manera que el general se pueda aplicar a cada situación concreta. Y esto exige una precisión en el saber hacer. Nos dirá Aristóteles, no hay término medio del exceso, ni defecto o defecto del término medio, ¿de acuerdo? Para hacernos una idea más gráfica y más que nos pueda ayudar a representárnoslo, es como dar en el blanco. Cuando uno apunta, dar exactamente en el blanco. Es decir, el justo medio es obrar de tal manera que aciertes en una situación en la que se contrapongan dos maneras totalmente opuestas. De hecho, él pondrá algunos ejemplos. La valentía. La valentía es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Es decir, la cobardía lo que hace es que nos paraliza ante el peligro, mientras que la temeridad nos puede llevar a actuar de una forma imprudente, ¿no? En el cementerio hay mucha gente que ha sido temeraria, no ha valorado bien las opciones ni el peligro de cada situación y por no valorar bien el peligro y atreverse demasiado, ha sido imprudente. No ha tenido esa frónesis. Otro ejemplo que él nos propone es la generosidad. Es decir, la generosidad se situaría entre la avaricia y el derroche. ¿Por qué? Porque la avaricia nos impide compartir lo que tenemos, mientras que el derroche nos lleva a gastar sin control. Es decir, debemos ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no?, pero sin poner en peligro nuestro propio bienestar económico. Como ya hemos comentado, la justicia, este punto medio, este obrar bien, Aristóteles lo quiere ver traducido en la sociedad del momento, ¿no? En su caso, la ciudad, la polis, ¿no? Entonces, él plantea una justicia como virtud social, traslada esa virtud a lo social, una virtud social. De manera que la justicia es clave para la convivencia, ¿vale? Porque garantiza que cada individuo reciba lo que le corresponde y distinguirá entre dos tipos de justicia. En primer lugar, la justicia distributiva, que consiste en asignar bienes en función del mérito de cada persona, y en segundo lugar, la justicia correctiva, ¿no?, que se encarga de corregir las desigualdades causadas por las acciones injustas. Como vemos, en ambos casos la justicia lo que busca es mantener un equilibrio en la línea de esa idea aristotélica del justo medio, ¿no?, de la prudencia, ¿no? Llegó a afirmar que la justicia es la virtud completa porque quien la posee puede practicar la virtud para con los demás. Como vemos aquí,
Aristóteles, aunque empieza hablando sobre el individuo, tiene su foco puesto siempre en la comunidad, y él siempre entiende que el ser humano tiene que desarrollarse en ella. De hecho, para Aristóteles es más importante el bien común que el bien de cada individuo, porque sin bien común no puede existir un bien de cada individuo. Aunque Aristóteles escribió hace más de 2000 años, su mensaje sigue siendo actual. En una sociedad marcada por el individualismo y la búsqueda de éxito material, su llamada a vivir conforme a la virtud nos invita a replantearnos qué significa realmente ser feliz. ¿Cómo debemos realizarnos en la vida para ser realmente felices? Encontrar el término medio, la frónesis, desarrollar la prudencia y cultivar las relaciones auténticas, como ya hemos visto cuando nos habla de filia, son claves para alcanzar una vida plena. Aristóteles nos recuerda que la felicidad no es un objetivo que se alcanza de golpe, sino el resultado de vivir día a día siendo virtuosos, de manera virtuosa. No depende ni de la suerte ni de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos actuar. Por eso la pregunta final es: ¿estás viviendo conforme a tu propósito o simplemente reaccionas a lo que se te da?